Felices Pascuas, unas Pascuas raras, muy raras. La primera vez en mi vida que paso una Pascua así, ustedes también. La iglesia, la nación, el planeta está de cuarentena. Las autoridades así lo han decidido y acatamos las órdenes de ellos. Unas Pascuas raras, pero la iglesia, seguimos diciéndolo, no es el edificio donde estamos, que es un edificio precioso que nos lo dio el Señor y le damos tantas gracias y estamos tan agradecidos a Él. Sin embargo, la iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros en donde estamos, en nuestra casa, en el auto, en el trabajo, cada uno de nosotros es la iglesia. Y en esta Semana Santa voy a compartir algo con ustedes que está en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, que fue la primera vez que participaron de la Pascua, cuando quedó establecida la Pascua de parte del Señor hacia el pueblo hebreo, estando ellos cautivos en la tierra de los egipcios. Dios le da orden a Moisés de que se prepare el pueblo para festejar la Pascua. Y le dijo, este mes será el primer mes para ustedes. El día 10 tomarán un cordero de una oveja, un cabrito, un corderito, y el día 14 lo prepararán, lo van a comer. Les da una orden y les dice, tomen un cabrito chiquitito, una ovejita pequeñita, y prepárenlo. Tiene que ser de 1 año, macho, sin defecto, y con la sangre van a tomar un pincel y van a pintar el dintel de las casas de ustedes. Dice, porque esa noche pasará el ángel cumpliendo lo que yo dije, dice el Señor, y es que moriría todo primogénito de las casas. Y donde el ángel exterminador veía que estaba el poste pintado con la sangre de ese cordero, él seguiría de largo y no haría daño en esa casa. Dijo, lo comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas, y lo comerán rápidamente, y lo que sobre de todo ese cordero va a ser quemado en el fuego. Por familias tomen un cordero, si la familia fuese pequeña, con la familia de al lado compartan un cordero. Todas las indicaciones quedaron. Y luego les dijo Moisés, por mandato de Dios, esto recuérdenlo, háganlo todos los años, y esto recuérdenlo de generación en generación, que Jehová pasó por la tierra de los egipcios y libró al pueblo de la esclavitud de los egipcios. Algo impresionante. Esto en el Nuevo Testamento queda reflejado, pero cambian de alguna manera los roles, cambian absolutamente las cosas. Y lo primero que cambia es que el Señor, antes de entregar su vida en la cruz, aquella noche tomó el pan, tomó el vino y lo partió, dio gracias y le dijo a los discípulos que eso era su cuerpo, que por ellos era partido. Luego tomó la copa de vino y dijo, y esta es mi sangre que por ustedes es derramada para perdón de pecados. Hagan esto en memoria de mí, dijo, hasta que yo venga. En un rato nada más nosotros vamos a participar de la cena del Señor. Así que tenga ahí a mano el pan, tenga a mano la copa de vino, porque el Señor dijo que hagamos esto en memoria de Él hasta que Él venga. Ahora bien, algunos detalles a tener en cuenta en esta fecha que para nosotros es tan preciosa, porque el Señor dijo que lo hagamos en memoria de Él, y nuestra Pascua en realidad es todos los días. Nosotros todos los días podríamos participar de la cena del Señor.
La Pascua tiene un significado muy especial y tiene algunos condimentos que yo no me atrevo a decir que son simbólicos, sino que me atrevo a decir que son espirituales. Primero, el pan que tipifica el cuerpo de Cristo, que no es la transustanciación, sino que es la consustanciación. El Espíritu en el pan, el Espíritu del Señor en la copa de sangre, que hace que sea el cuerpo del Señor, no en la transustanciación. No es que se transformó en el cuerpo, y no es que se transformó en la copa de vino en la sangre de Cristo, sino que en la copa y en el pan están absolutamente el cuerpo de Cristo y la sangre de Él. Ahora bien, tiene algunas cosas que yo me atrevo a decir que son absolutamente espirituales y no simbólicas. Cuando uno participa de esto no es una cuestión simbólica, sino que es algo bien espiritual y que bien podríamos hacerlo todos los días como lo hacían en Hechos de los Apóstoles. Aprovecho para decir que en el Antiguo Testamento, cuando los hebreos participaron de aquel cordero que lo comieron rápidamente, participaban los niños de esa comida, participaban los jóvenes, los adultos y los abuelos, todos. En la cena del Señor, en el Nuevo Testamento, también participamos todos. Hay congregaciones que acostumbran a que los niños no participen de la cena del Señor y que no participen los que aún no fueron bautizados. Eso no está en ningún lugar de las Escrituras. Solo pide el Señor que puedan participar todos los que disciernan que es el cuerpo del Señor y que es la sangre del Señor en espíritu. Esto es lo que el apóstol Pablo llama que puedan discernir. Todo el que discierne lo que está haciendo puede participar. Es decir, que los niños también deben participar de la cena del Señor. Lo que es la cena del Señor es la misma línea de lo que fue en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo capítulo 12. No le quiten a los niños jamás el privilegio de participar de la cena del Señor. No nos olvidemos que a veces en la época del Señor había niños que por allí estaban como molestando y los discípulos quisieron sacarlos y el Señor los retó porque les dijo que no saquen a los niños porque de los tales era el reino de los cielos. Por lo tanto, los niños deben participar de la cena del Señor. Y aquellos que disciernan y que por primera vez vienen a nuestros lugares donde nos reunimos y ellos pueden participar y quieren, pueden hacerlo. Si ellos no lo comen o lo beben estando en condiciones, comen para sí y beben condenación, dice la palabra. Ya es una cuestión de cada uno. Nosotros no somos jueces para determinar si ellos pueden o no comer y beber del pan y de la copa de vino. Por un lado. Por otro lado, qué interesante que en el libro de Éxodo el Señor les dice que marquen con la sangre del cordero el dintel y que el ángel exterminador iba a pasar esa noche y donde veía que el dintel de las casas estaba teñido de la sangre de ese cordero, el ángel siguió de largo. Qué maravilloso que en el Nuevo Testamento nosotros nos encontramos con que el cordero ya no es un animal, sino que el cordero es el cordero de Dios, es Jesús mismo. Que como dice en el libro de Isaías, como cordero fue llevado al matadero y que no abrió su boca. Entregó su vida, Isaías capítulo 53, y no abrió su boca. Qué texto más interesante, porque
Cuando uno ve en el libro de Hechos de los Apóstoles y ve la conversión del eunuco, lo saco un poco de la cena del Señor y le recuerdo aquel texto, cuando el eunuco va en el carruaje leyendo Isaías 53 y Dios, el Señor le habla a Felipe, le dice que vaya al desierto, se pone al lado del carruaje y lo ve a ese ministro de Economía de Etiopía y le dice, Felipe al etíope, ¿entendés lo que lees? Y él dijo, no, subí y explícame. Y estaba leyendo Isaías 53. Felipe le explica quién era el Cordero, porque el eunuco le dice, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De sí mismo? Y Felipe le predica el Evangelio. Y ustedes recuerdan que un poco más adelante hay agua, y el eunuco le dice, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, nada, si crees podés. Pararon el carruaje, Felipe se bautizó, el eunuco se bautizó y Felipe fue arrebatado y fue llevado a una ciudad que se llamaba Azoto. Fue arrebatado por el Espíritu Santo y fue llevado a otra ciudad. Qué interesante, estaba leyendo Isaías 53. Bueno, en la Pascua el Cordero inmolado es el que fue revelado, mostrado por el Espíritu Santo a Isaías en el libro de Isaías, en el capítulo 53. Y en la Pascua el Cordero ya no fue un animal, sino que fue Jesús, el que entregó su vida y que no abrió la boca, que enmudeció, que recibió azotes, que tuvo pruebas, que tuvo dificultades, que estuvo en el monte de Getsemaní, donde el Señor allí le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús fue llevado al Getsemaní, en Getsemaní, que era el lugar de los olivos, donde se trituraban las aceitunas y ahí se sacaba el aceite del olivo. Ahora el que estaba siendo triturado en Getsemaní era Jesús. Pero fue triturado y no abrió su boca, enmudeció y le dijo al Padre, hágase como tú quieres y no como yo quiero. Y fue el Cordero inmolado, aquel que fue vendido por 30 monedas de plata por uno de sus discípulos, Judas Iscariote, al que Jesús amó. Ya el Cordero, como les decía, no era un animal, sino que el Cordero fue Jesús, fue llevado ante Pilato, fue acusado, no abrió su boca, le ponen la corona de espinas, lo crucifican en una cruz, queda allí crucificado y un montón de detalles que no los voy a mencionar en esta noche. Pero fíjense ustedes que de la misma manera que los hebreos marcaban con la sangre del Cordero el dintel de las casas, que era lo que les estaba diciendo, ahora en el Nuevo Testamento, la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados a nosotros. ¿A quiénes? A todos los que le reciben al Señor, como su Salvador, como su Rey, como su Dios, y le piden perdón por sus pecados. La sangre de Cristo, que fue la que derramó en la cruz, nos limpia de todos nuestros pecados y nos sella con el sello de que habla el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 13, que somos sellados con las arras de nuestra salvación. Somos sellados. Ese sello que no se borra con nada, de alguna manera está tipificado con esa sangre del Cordero que fue pintada en el dintel de la casa de los hebreos. Ese sello que no se va de nuestra vida con nada, que cuando doy este ejemplo y alguno me pregunta, yo digo, es como cuando tenemos una factura de un servicio de nuestra casa, supongamos la luz, y nosotros tenemos la boleta, la vamos a pagar al banco, nos sellan
la boleta y luego de la compañía de luz nos llaman y nos dicen, paga la factura. Y nosotros llevamos la factura y decimos, no, acá tiene el sello. Entonces la compañía corrobora que sí que fue abonada. Bueno, esto es lo que ocurre con nuestra vida cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador. ¿Qué es lo que ocurre? Que nuestra vida recibe ese sello del Espíritu Santo, que es ese depósito, ese pago, las arras de nuestra salvación. Sello que no lo quita jamás el Señor de nuestra vida. Es lo que nosotros llamamos la imperdibilidad de la salvación. Todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, yo personalmente creo que la salvación no se pierde con nada, porque la salvación es absolutamente por gracia. Que esa vida que Jesús entregó en la cruz, el último aliento de su vida y la última gota de sangre que derramó, lo hizo pagando todas nuestras faltas, todos nuestros pecados. Es interesante porque luego el Señor le deja una ordenanza a Moisés y era que tenían que hacer un sacrificio. Y el sacrificio que tenían que hacer en el Antiguo Testamento siempre era el cordero. Un cordero que era lo que tipificaba de alguna manera lo que había de ocurrir muchos años más adelante con aquel cordero que fue justamente el Hijo de Dios. Y derramaban la sangre, tanto de corderos como de palomas, y la sangre tipificaba la sangre de lo que luego fue la sangre de Jesús en la cruz. Es decir que Jesús vino a ser el último sacrificio. Ya no se requería más de sacrificios de animales. Él fue el último sacrificio. Murió en la cruz por todos nosotros. Por eso es tan importante recibir a Cristo como nuestro Salvador y pedirle perdón por nuestros pecados. Hablando de la Pascua y lo que es el recibir a Cristo como nuestro Salvador, en Juan 1:12 dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y fuimos hijos una vez para siempre. Para siempre. De tal manera amó Dios al mundo, dice allí en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que lo que el mundo está celebrando en este día en particular, la Pascua, y que nosotros, yo me atrevo a decir que nuestra Pascua es todos los días, pero celebramos esta Pascua como el pueblo hebreo la celebraba. Nosotros celebramos esta Pascua con pan y vino. Es el Señor que entregó su vida en la cruz, que nos dio vida, que nos amó, nos ama y nos amará. Ya les dije que los niños pueden participar y deben participar de semejante privilegio. Es que no está oculto esto a los niños. Ya les dije cómo se reemplazó el cordero, fue reemplazado por Jesús. También les dije que así como fue pintado el dintel de las entradas de las casas, nuestro corazón fue sellado con el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! No nos apresuramos a participar de la Cena del Señor. Vengo de una escuela donde nos enseñaban que a los chicos tenemos que dejarlos que participen de semejante acto, no simbólico, sino espiritual. Enseñarles que lo hagan sin caramelos en la boca, sin comiendo chicles, no, es algo serio. Cada papá, cada mamá toma al niño, parte el pan y le dice: esto es el cuerpo del Señor en espíritu. Y esta es la sangre del Señor en espíritu. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que es poder participar de la cena del Señor! ¡Qué bueno que es ver todo lo que el Señor hizo! Todo lo que el Señor hace. Y qué maravilla
que es ver todo lo que veremos, que es lo que el Señor hará. Él vendrá en nube de gloria. Pronto voy a tener un mensaje sobre escatología. El Señor vendrá en nube de gloria a buscar a su iglesia. Y así como en el libro de Éxodo capítulo 12 nos muestra cómo el Señor los libró de las garras de los egipcios, a nosotros nos mostró Jesús que su sacrificio nos libró de las garras del infierno, que con su sacrificio nos compró, me compunge saber que Él me compró entregando su vida en la cruz. Hay una canción muy vieja que decía: Dios es maravilloso, no lo puedo explicar, pero puedo decir gloria, aleluya, gloria al Señor. Maravilloso, y Él me ama, maravilloso, por mí murió, maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él. Vamos ahora a participar de la cena del Señor. Por eso yo te invito que donde estás tomes el pan que has preparado o lo que irás a buscar, seguramente lo tenés ahí. El pan, y hacemos como nos enseñó el Señor Jesús. Le decimos: Señor, gracias por ese sacrificio tuyo en la cruz. Gracias. Hacemos esto en memoria de ti hasta que tú vengas. Hasta que tú vengas a buscar a tu iglesia. Gracias, Señor, porque este pan en espíritu es tu cuerpo. Gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Eres maravilloso. Gracias, Señor, porque podemos también tomar de esta copa de vino, que en espíritu es tu sangre derramada en la cruz, que nos limpia de todos nuestros pecados, que nos ha limpiado, nos limpia y nos limpiará de todos nuestros pecados. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Preciosa sangre, preciosa sangre, preciosa sangre, que me limpia de todo mal. Muchas gracias. Hermano querido, Dios te bendiga, te guíe, te enseñe, te cubra, y en este tiempo tengas mucha paz. Y tené mucho cuidado en todos los ruidos, todos los mensajes que escuches. Hay muchas voces hablando. Escucha la voz de tu pastor en este tiempo. Escuchemos la voz del Señor. Tengamos mucha paz. Seamos muy cautos. Aprovechemos este tiempo
para tener mucha relación con el Señor. Que Él te inunde absolutamente de tu paz y de su presencia. Que Dios te bendiga.